Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. En concreto de cómo conseguir en unas tiradas muy largas de bici transportar suficiente hidrato de carbono o incluso agua, sodio, etc. Este vídeo lo he preparado porque hace unas semanas publiqué otro vídeo para hablar de algo parecido en salidas de bici largas, es decir, un protocolo de cómo prepararla, y un usuario me escribió un comentario poniéndome: era muy bien lo que comentaba, pero para deportistas amateurs era muy complicado transportar todo lo que necesitaban durante la prueba deportiva o durante la competición. Esto me dio una idea y pensé, bueno, voy a enseñarle a los deportistas de mi canal de YouTube cómo hacía yo cuando hacía salidas de bici. Sí que decir que desde 2019, creo, sí, 2019, que ya no estoy haciendo ciclismo, pero sí que he hecho triatlón, entonces sé un poquito de lo que hablo y también asesoro a deportistas en ello. No en esto que voy a contar, sino en alimentación, obviamente. Bien, dicho todo esto y antes de empezar de lleno con el vídeo, solamente te quiero contar una cosita, pero para mí muy importante. Hace unas semanas creé una comunidad. Es una comunidad de la alimentación se entrena, donde hay muchos deportistas ya dentro, de hecho actualmente más de 85 creo, donde compartís experiencias, donde yo estoy publicando guías, protocolos, herramientas, nuevos estudios científicos, etc. Pero además hay un espacio de cursos y un espacio también de preguntas directas para mí, es decir, preguntas que me hacen los deportistas y yo respondo. Toda la información sobre la comunidad la dejo en la descripción del vídeo. Voy a empezar de lleno con ello y con el tema de cómo podemos en una tirada muy larga de bici transportar todo lo que necesitamos en cuanto a alimentación. Antes de empezar, quiero decirte varias cosas. Cuando preparamos una salida de más de 2 horas, que son la mayoría de salidas de bici, tenemos una serie de necesidades. La primera de ellas es que necesitamos hidrato de carbono. La regla general es que entre 60 y 90 gramos por hora. Va a depender obviamente de tu ritmo, de tu experiencia, etcétera, que necesites más o menos cantidad, ¿vale? Pero ese es el rango que solemos jugar. Deportistas de élite o profesionales incluso llevamos a consumir o intentamos 120 gramos por hora. En cuanto al sodio, se supone que debemos de aportar entre 400 y 1200 miligramos. Va a depender de tu tasa de sudoración que necesites más o menos. Y el líquido, ya sea agua o bebida isotónica, va a depender de tu tasa de sudoración, también de la temperatura, humedad, de algunos parámetros que tengamos en ese momento de hacer la salida. Necesitaremos aportar mayor cantidad de líquido o menor cantidad de líquido. En mi opinión, cuando hacemos una salida de este tipo, una forma muy fácil de aportar los 3 componentes imprescindibles es aportando bebida isotónica. Una bebida isotónica es una bebida con una concentración muy parecida a nuestro plasma sanguíneo, por lo tanto tiene una capacidad de rehidratarnos mucho más eficientes que otras bebidas deportivas. Para ello es fundamental mantener la concentración, es decir, aproximada de un 8%. Por ejemplo, en un bidón de 500 mililitros hablamos de aportar 40-45 gramos aproximadamente de hidrato de carbono. También ahí incluiremos sodio. Y dependiendo de tu necesidad, aportaremos mayor cantidad o menor cantidad de sal. Sí que sabéis que tengo algunas calculadoras publicadas, que por cierto la voy a dejar también en la descripción del vídeo, y así le echas un vistazo y te la puedes descargar y calcular cómo preparar tu bidón en cuanto a hidrato de carbono. Ya sabéis, y lo he comentado también en otros vídeos, que en mi opinión el tipo de hidrato de carbono que debemos de aportar es maltodextrina y fructosa, en ratios 2:1 o 1:0,8. Dicho esto, va a depender de tu salida, cómo de larga vaya a ser, qué cantidad necesitamos por hora de hidrato de carbono. Pero te voy a dejar para mí que 3 opciones fáciles para aportar una alta dosis de hidrato de carbono y fácil de transportar. Yo lo tengo en casa porque suele ser bastante útil para salidas largas, etc. Así que mira, te lo comparto. Mirad lo que os estaba comentando, que para mí hay diferentes opciones que son fácilmente transportables. Y ya no eso, sino que aportan una gran cantidad de hidrato de carbono. Dulces de guayaba, ¿vale? Que aporta esta porción tan pequeñita 25 gramos de hidrato de carbono. Es muy fácil de llevar en el maillot o incluso en algún estuche porta objetos o porta suplementos que solemos utilizar los ciclistas, ¿vale? Entonces, por su tamaño lo hace muy buena opción.
¿Es el mejor tipo de hidrato de carbono? En este caso no es el mejor, pero cuando hablamos de ciclismo muchas veces rutas tan largas intentamos aportar diferentes texturas y diferentes sabores, por lo tanto lo consideraría una buena opción para este caso. Una de las opciones es por ejemplo los geles de Fanté. Tienen 60 gramos de hidrato de carbono por cada gel, pero es que además no te haría falta transportar cafeína porque ya lleva 200 miligramos, de sal viene bastante cargado, que viene con 350, por lo tanto igual puede ser que tengas que evitar las cápsulas de sales, podría ser, ¿vale? Va a depender de si llevas un isotónico o no y otras fuentes de sodio. Fanté también sacó unas gominolas que para mí pueden ser muy buena opción para ciclistas. En este caso las gominolas llevan 45 gramos de carbohidratos en un ratio 1,0,8 y de sodio llevan 260 miligramos, que si lo comparamos con el gel es un poquito menos de cantidad, pero para ser una gominola está muy bien y contiene todo lo que necesitamos, que es hidrato de carbono y sodio. Ya la cafeína la tendríamos que aportar aparte. Entonces aquí tenéis 3 opciones que para mí podrían ser muy óptimas. Ya habéis visto las 3 opciones que yo tengo en casa, pero podríamos aportar otras cosas. Por ejemplo, sándwich con miel, sándwich con mermelada también podríamos, o incluso sándwich, o sea, pan de sándwich de molde, incluso con Filadelfia, por ejemplo, o dulce de membrillo, etc. Son maneras muy fáciles de aportar alto contenido de hidrato de carbono. Por lo tanto, una de estas opciones por hora, menos el dulce de guayaba, que serían 2 opciones porque cada uno aporta 25 gramos, es muy fácil de llegar a esos 60 gramos por hora más la bebida isotónica, ¿vale? Por ejemplo, los geles de Fanté tienen 60 gramos de hidrato, con tomarte uno por hora, una salida de 4 horas puede ser una opción y puedes combinar los 3, incluso los 3 ejemplos que te he dado. ¿Para qué? Para evitar pues esa palatabilidad, esos sabores dulces si no te apetece, ¿vale? Esto va a depender de cada uno. Bien, para transportar el líquido. Una que no suele ser bastante habitual en deportistas de ciclismo es llevar una camelback, ¿vale? Voy a dejarte tipos en la descripción del vídeo porque pueden ser bastante útiles y algunos de mis deportistas lo llevan para sus salidas de bici, cuando van a hacer muy largas. ¿Por qué? Porque en estas camels puedes transportar 1 litro, litro y medio, incluso 2 litros, más llevar los 2 bidones, por lo tanto transportas bastante líquido. Otra de las opciones, que para mí puede ser bastante útil, es llevar los polvos, es decir, la bebida isotónica en bolsitas de plástico con precinto, ¿vale? Y si no tienes agua, pues parar en gasolineras, fuentes, etcétera, que parar son 5 minutos y no pasaría absolutamente nada. Y esto les pasa hasta a los profesionales, que en sus entrenamientos no van con la persona que le va entregando la suplementación, etcétera, sino que muchas veces entrenan solos y hacen determinadas paradas para conseguir recargarse o incluir ya sea bebida isotónica o incluir agua o lo que les haga falta. Entonces esto puede ser bastante útil. Y en tercer lugar, para mí puede ser bastante útil ya no para transportar el líquido, sino para transportar ese polvo de isotónico o para transportar esos geles, barritas, gominolas, etcétera. Si no quieres llevarlo en el maillot, pues comprar estuches que tengan un cierre y que se acoplen bastante o al cuadro de la bici o en la parte delantera. Oye Andrea, pero es que eso pesa más, eso me va a lastrar, etc. Más te va a lastrar no incluir la cantidad de hidrato de carbono que necesitas, que te puede aportar una aparición de fatiga, problemas musculares, problemas de lesiones a largo plazo, etc. ¿Vale? Entonces, para mí pueden existir estas herramientas y pueden ser bastante útiles. Bien, creo que no me he dejado nada, espero que te haya gustado este vídeo y que te aporte un poquito más y que te ayude a transportar lo que necesitas para tus entrenamientos largos de la bici. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.